Bienvenidos a Palabra que da vida. En este domingo de Pascua, la Iglesia nos propone para luz, para meditación, un texto del Evangelio de Juan en el cual Cristo habla de sí mismo como la puerta. Yo soy la puerta, dice Jesús, y solamente encontrará pastos, es decir, encontrará felicidad aquel que pase a través de mí. Bueno, yo creo que nosotros no tenemos en general dificultades con esta afirmación y la mayoría de nosotros, pienso que todos, estamos de acuerdo en aceptar que Cristo es la puerta y que hay que pasar por Cristo para llegar a la vida eterna y a la felicidad aquí en la tierra. Más dificultades presenta otra cuestión. ¿Quién es el Cristo vivo? Es decir, ¿cuál es el papel de la Iglesia? ¿Es la Iglesia la puerta? Si decimos que Cristo es la puerta, ¿podemos decir lo mismo de la Iglesia? Hay algunas personas, o quizá muchas personas, que dicen, estoy con Cristo, pero no con la Iglesia. Cristo sí, Iglesia no. ¿Hay razones para afirmar esto? Incluso cuando uno contempla los pecados de algunos eclesiásticos, los pecados de la Iglesia, ¿hay razones a pesar de esos pecados para afirmar que Cristo es una cosa y la Iglesia es otra? Yo creo que no existen esas razones. ¿Por qué? ¿Qué es la Iglesia sino el cuerpo místico de Cristo? ¿Qué es la Iglesia sino el cuerpo en el cual Cristo es la cabeza? ¿O es que hemos olvidado que también forman parte de la Iglesia los santos y que también forma parte de la Iglesia la Virgen María? ¿Hemos olvidado que si en la Iglesia no fueran admitidos los pecadores, no nos admitirían a nosotros? ¿Nos creemos nosotros tan buenísimos, tan perfectos, en el fondo tan soberbios, que pensamos que estamos por encima de los demás y que nosotros somos impecables y que por eso podemos mirar a los demás por encima del hombro? Por eso el propósito que yo les doy para esta semana, en la cual Cristo dice que Él es la puerta, es que nosotros traduzcamos la palabra Cristo por la palabra cuerpo místico de Cristo, es decir, por la palabra Iglesia. La Iglesia es la puerta. La Iglesia es la puerta. La Iglesia tal y como es, ciertamente. La Iglesia con grandes virtudes, con grandes méritos, pero la Iglesia que peregrina en la tierra y que muchas veces se ha llenado de polvo y de barro los pies y las sandalias. La Iglesia de los santos y también la Iglesia de los pecadores. Gracias a que es Iglesia de pecadores podemos estar nosotros dentro de ella. La Iglesia es la puerta. Y solamente aquel que entra por la puerta de la Iglesia se encontrará con Cristo, se encontrará con la salvación. Por lo tanto, el propósito de esta semana es, en primer lugar, darle gracias a Dios por la existencia de la Iglesia. Y después, defender a la Iglesia, defenderla en nuestro propio interior para más tarde poder defenderla ante los demás. No avergonzarnos de ser hijos de la Iglesia, aunque la Iglesia cometa errores, y históricamente ahí están. Juan Pablo II, cuando cruzó la frontera del año 2000, pidió perdón por los errores históricos cometidos por la Iglesia, pero a pesar de eso, también hay que ver la inmensa cantidad de cosas positivas que esta misma Iglesia ha hecho en la larga historia que tiene. Por tanto, no avergonzarnos de la Iglesia, dar la cara por la Iglesia, amar a nuestra Madre la Iglesia, defender a nuestra Madre la Iglesia en los momentos en que más necesita de esa defensa, es decir, en estos momentos, y después decirle a Cristo que gracias a la Iglesia nos hemos podido encontrar con Él, porque ¿quién nos hubiera hablado de Cristo si no hubiera existido la Iglesia? ¿Quién nos habría transmitido el mensaje íntegro de Cristo si no hubiera sido por la tenacidad de la Iglesia de defenderlo, de evitar que se manipulara? ¿Quién nos daría los sacramentos? Es decir, ¿quién nos daría el encuentro con Cristo, por ejemplo, en la Eucaristía, si no hubiera sido por la Iglesia? ¿Tienen acaso otras comunidades eclesiales esta maravilla que es la Eucaristía? Por eso nosotros amamos a la Iglesia y queremos encontrarnos con Cristo pasando gozosamente por la puerta de la Iglesia. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.